Gobernador, buenos días. Buenos días, poblanas, poblanos, medios de información. Estamos en viernes, el último día hábil para la comunicación política y social, pero no para el trabajo. Nosotros seguimos trabajando sábado y domingo. Espero que no me hospitalicen este fin de semana. Voy a estar trabajando acá, por cierto, aquí en Casaguayo. Y entonces decirles que ha sido una semana, la semana cúspide de la pandemia. Cúspide, que habla de lo que ya habíamos hablado, se esperaba para el país y para nuestro estado. No vemos ninguna curva achatada, no vemos ninguna pandemia que esté en proceso de decaimiento en cuanto a su crecimiento. Ayer fue el peor día en el país en cuanto al número de casos nuevos. ¿Cuántos en el país? ¿4,000 y qué? 442. 4,442. Un día antes había sido el mayor, 3,900 y fracción, y subió 500 más. Esperemos sean los límites ya que se puedan alcanzar en cuanto a número. Y esperemos que esto se refleje en condiciones sociales que todos debemos de crear de tranquilidad. Fíjense nada más lo que les voy a decir. Una sociedad que se ve en peligro por cualquier razón, en este caso por una pandemia, comienza a reaccionar de manera inestable. Comienzan las protestas sociales, comienzan las reacciones no pacíficas, comienza a descontrolarse las cosas. En nuestro estado seguimos en la media de los 150. Ayer tuvimos ¿qué? No, se le olvidan a David las cosas de un momento a otro. 149. Hoy 149. Ayer 161. Y entonces, muertos tuvimos hoy 15. Y eso habla del nivel tan alto que tenemos del contagio de la pandemia. Repito, no voy a repetir todos los días lo mismo porque sería ya un asunto difícil. Los gobernantes debemos de actuar con más prudencia todo el tiempo, con más tolerancia, escuchar, dialogar a todos, pero la vida social continúa y el ejercicio del gobierno continúa, porque si no el caos se presenta. Entonces yo lo que les pido a ustedes es solo obedecer, reaccionar positivamente a todas las medidas de prevención que ustedes conocen. Hoy no está el doctor Uribe, pero está el doctor Huerta para que nos den números relacionados con el coronavirus. Doctor Huerta, buenos días. Háblenos de los números, por favor. Buenos días, gobernador. Buenos días, secretario. A los medios, un respetuoso saludo también de parte del doctor Jorge Humberto Uribe, nuestro secretario de Salud. Muy respetuosamente les manda un saludo y al auditorio. Tenemos al cierre de las 21 horas de anoche un total de muestras procesadas de 8,732, de las cuales 3,601 son positivas o han sido positivas, con una diferencia al día de ayer de 149 casos nuevos
documentados. El sexo masculino sigue predominando con 60% de los casos. La transmisión netamente comunitaria, 98% de los casos. Se encuentran en proceso al día de hoy 397 muestras, de cuyos resultados estarán por ahí de la 1 de la tarde. Son 126 los municipios afectados actualmente, se sumó uno en relación al día de ayer. Del total de casos documentados, 2.624 están en el área conurbada, que significan el 73% de los mismos. En esta misma área conurbada se documentan 123 casos nuevos, de los cuales 114 están en el municipio de Puebla, en la capital. Tenemos a la fecha un total de 938 casos activos, que son los que representan la epidemia activa en nuestro estado. Se han dado de alta 2.100 casos de todos los positivos que se han documentado hasta el momento. Y se tienen en vigilancia contactos vigentes relacionados con los casos confirmados, 2.532, cifra que se va moviendo constantemente. Respecto a la hospitalización, tenemos al momento actual 506 pacientes hospitalizados en todo el estado, de los cuales 136 están en tratamiento de terapia intensiva conectados a ventilador mecánico. De estos, la distribución se va dando en las unidades de los servicios de salud del estado de Puebla, 165 hospitalizados, que significan 3 menos que ayer, con 59 ventiladores, que sumaron 3 más que ayer. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos 200 hospitalizados, 2 menos que ayer, y con ventilación asistida 43 pacientes, es decir, 1 menos que ayer. Para ISSSTE, ISSSTEP, Hospital Universitario y Hospital Militar Regional, tenemos reportados 75 pacientes hospitalizados, 2 menos que ayer, y conectados a ventilación mecánica 13 pacientes, 1 más que ayer. Esto significa que para el total de las unidades de salud públicas tenemos un total de 440 pacientes hospitalizados, con 115 de ellos conectados a ventilación mecánica. Para las unidades privadas tenemos un total de pacientes hospitalizados reportados de 66, son 3 menos que ayer, con 21 de ellos conectados a ventilación mecánica, es decir, 1 más que ayer. Respecto de defunciones, tenemos al momento actual reportados hasta el día de ayer 563 defunciones, con 15 de ellas reportadas al cierre de la tarde de ayer. Es decir, se están reportando 15 defunciones nuevas y los municipios en su totalidad de los casos de fallecidos suman ya 80 municipios. Esta es la numeralia hasta el momento, señor. Ayúdeme. ¿Cuántas muestras pendientes de resultados tiene el laboratorio de nosotros? Al día de hoy 397. 397. O sea Sí. que hoy podemos tener 200, la mitad. Es la cifra más alta que se está manejando hasta el momento. Fíjense nada más. Podemos tener un reporte de aproximadamente 200 casos nuevos de contagiados que reporten los laboratorios en sus pruebas. Sí, señor. Y ese es el nivel de la curva que traemos. Dígame usted, doctor, ¿qué hacemos nosotros cuando se reconoce un contagiado? ¿Qué actividad se despliega por parte de los servicios de salud? Dígame usted. Sí, señor. Se le recomienda, lo primero es la atención médica, dependiendo de sus condiciones clínicas. La condición médica domiciliaria se da cuando son pacientes estables que no tienen dificultad respiratoria, no tienen compromiso ventilatorio, y se establece un sistema de vigilancia durante 2 semanas. Simultáneamente, en el estudio de caso, se estudian los contactos, se les dan las recomendaciones a los contactos para que también se autoconfinen en domicilio y se les comienzan a programar
la toma de muestras a ellos según la cronología de los contactos. Dependiendo del momento en que se establece el primer contacto, comienzan a contabilizar días para programar la toma de la muestra y evitar falsos negativos, dependiendo de los tiempos. Una vez que se detecta un nuevo caso de los contactos, igual se le establece según su condición clínica el manejo domiciliario, o si ya tienen compromiso respiratorio, se envían a la unidad médica. Y en este caso, en la unidad médica, pasan a través de un triage. En ese triage se evalúan, se decide la hospitalización, y en la hospitalización se les proporciona la atención médica según su condición de gravedad o según la severidad de su padecimiento. En el momento en que hay la detección de un nuevo contagiado, se despliega por parte del Sistema Estatal de Salud todo esto que está usted mencionando, ¿verdad? Sí, señor, se está trabajando con brigadas que incluso han ido a domicilio de muchos pacientes. Cada vez es más difícil por la cantidad de contagiados, pero se están activando las unidades de salud, incluidos los CESAS, los centros de salud y los hospitales que se han ido reconvirtiendo para mantener la infraestructura necesaria para dar la atención a todos los que la soliciten. Gracias, doctor. Secretario de Gobernación, dame información que traigas. Sí, gobernador, informar que el día de ayer continuaron los recorridos de parte de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios y la Coordinación Estatal de Protección Civil en revisión de establecimientos que estuvieran abiertos. Se encontraron, en el caso del Centro Histórico, 10 establecimientos abiertos, los cuales procedieron al cierre voluntario, cerrando esta semana ya con un total de 126 establecimientos revisados en el ámbito de nuestra capital. Y en relación al seguimiento a las poblanas y poblanos en el extranjero, informar que ayer se confirman 2 decesos más, uno de un masculino de 73 años, oriundo de aquí, de Puebla capital, quien falleció en Paterson, New Jersey, y otro más, un masculino de 42 años, oriundo de Calpan, quien fallece en Filadelfia, Pensilvania. Es cuanto y muy buenos días a todos los presentes. Iniciamos con las preguntas. Vero, por favor. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Buenos días. Adelante, Fer. Buenos días, gobernador, secretarios, muy buenos días. Gracias, Vero. Gobernador, me gustaría preguntarle respecto al tema de los paquetes alimentarios, saber hasta cuántos han entregado durante esta contingencia sanitaria. Y también han llegado, por otra parte, preguntarle, han llegado denuncias por parte de derechohabientes del IMSS que ya está saturado el Hospital de la Margarita e inclusive los están enviando a Metepec. Me gustaría saber si ustedes tienen información al respecto. Ya sé que el IMSS es muy independiente del gobierno del estado, pero me gustaría saber si hay algún reporte por parte de esta delegación. Muchas gracias, buen día. Mira, Fer, efectivamente el IMSS mantiene secrecía en sus números. Nosotros aceptamos de buena fe todo lo que nos entregan de información y lo que damos es lo que ellos nos entregan. Sí tenemos reportes de mucha acumulación de hospitalizados en la Margarita, sí la tenemos, pero no te podría decir que ya estén rechazando solicitudes o atención médica, ni que estén trasladando allá a Metepec. Tienen el hospital de especialidad de San José, que es muy grande, tienen Tehuacán y tienen otros 2 en el interior del estado. Es un nivel de hospitalización grande. No lo es como hubiera sido de estar el San Alejandro, ¿sí? O sea, créeme que esta pandemia tomó al IMSS en Puebla en condiciones de hospitalización de camas en el estado en forma, pues sí, debilitada. Pero tenemos confianza en que el IMSS vaya resolviendo la situación con respecto a sus derechohabientes.
Y respecto a la parte de tu pregunta de los paquetes alimentarios, decirte que casi ya llegamos a los 500,000 paquetes entregados. Sí, fue un gran programa, un exitoso programa. En el portal de transparencia que vamos a fijar en el transcurso de la próxima semana, habrá todos los datos de costos, lugares, todo lo que implica la transparencia de ese programa. Fue un gran programa. En Puebla fueron más de 200,000 paquetes entregados y bueno, queremos fondear otro tanto igual. Vamos a ver si podemos como gobierno. Estamos estamos muy presionados. Seguimos gastando en infraestructura médica, en compra de ventiladores. Aunque compramos un gran número, queremos seguir comprando. Y no solamente son los ventiladores, sino son muchas otras cosas, como infraestructura médica, medicamentos, insumos, material de protección al personal médico, muchas cosas. Entonces, gran programa. No dejó de haber problemas, sí, pero se resolvió. ¿Y sabes quiénes entregaron las despensas? Las entregaron equipos, brigadas de las secretarías. Entonces, me siento muy orgulloso de haber sido parte de este equipo intersecretarial que con gran honradez, que con gran honestidad y eficacia pudieron ser solidarios, aún de manera mínima, con la gente que sufre en nuestro estado, con la gente que requiere solidaridad alimentaria e higiénica. Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Buenos días, gobernador. Yo quisiera preguntarle, gobernador, respecto a las empresas que han solicitado hasta el momento apoyos para la reactivación económica. Me gustaría, pues muy atentamente, solicitarle si en este momento no tiene, pues el detalle, obviamente, de la información, si es que por medio también de la Secretaría de Economía pudiera emitir estos datos. Se lo pregunto en virtud de que a partir de la tercera semana comenzará de forma paulatina la reactivación económica. Gracias, gobernador. Buenos días. Mira, nosotros hemos tomado acciones en relación a la reactivación económica de muchas formas. Nuestro decreto que postergó que el tema fiscal en su cobro de los impuestos del Estado, que son muy pocos los que le toca a los estados cobrar, la condonación de los mismos, esa es una parte. Después pusimos una garantía en Afinsa para otorgar créditos a poblanos, empresas poblanas entre 500 y 500,000 pesos. Después hemos estado solicitando al Seguro Social los créditos que se dieron a empresas poblanas o personas físicas poblanas, de microempresarios, pequeños empresarios, y hasta hoy no hemos tenido éxito ni respuesta. Y también a la Secretaría de Economía Federal. De eso es por lo cual nosotros en las reuniones de gobernadores con la Federación pues tenemos una permanente solicitud a las dependencias federales para que nos entreguen información y poderla entregar. ¿Sí? Nosotros necesitamos darle información a las gentes, a las empresas de nuestros estados. Y claro que nosotros vamos a
en la medida de nuestras posibilidades, porque yo nomás quiero que me comprendan, ¿sí? El presupuesto de egresos de un estado se conforma con dos fuentes de ingresos, ¿sí? Las prerrogativas de la federación, las prerrogativas y los ingresos propios. Bueno, si cada estado pudiera cobrar el impuesto sobre la renta que se genera en su estado, el impuesto al consumo que se genera en el estado y todos los esquemas de impuestos, bueno, tendríamos en Puebla muchos recursos, pero la federación tiene un sistema de coordinación fiscal mediante el cual la federación recoge toda la riqueza nacional y la redistribuye a través de esa ley. Entonces, así es como se forman los presupuestos de egresos de cada estado, con las prerrogativas federales derivadas de esa distribución del ingreso nacional más los ingresos propios. ¿Cuánto está calculado que nos da la federación en prerrogativas federales? 90,000 millones de pesos. ¿Cuánto está calculado que nosotros tenemos de ingresos propios? Alrededor de 8,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar en este año? Toda la recaudación, tanto federal como estado, se cayó. No se va a caer, se cayó. Si al final de año el impacto de esta crisis es menor, será de 4,000 millones de pesos en su recaudación de ambos ingresos, vías de ingresos. Si es intermedio será de 6,000 y si es mayor será de 9,000 millones de pesos. Hoy en este año todavía hay una serie de fondos federales que van a compensar de alguna manera, no total, en un porcentaje, lo que las prerrogativas federales tienen calculado. Pero el año que viene no va a haber ya eso. Entonces no crean ustedes que ser gobierno es solamente tener la voluntad de hacer las cosas. Que ser gobierno es decidir gastar. No. El gobierno va teniendo que gastar cada vez que recibe las diferentes prerrogativas de los diferentes fondos que recibe de la federación mes con mes. No crean que el dinero está ahí acumulado. No crean que está a disposición del gobierno. El gobierno no cuenta con la recaudación de ingresos estatales, son los que se van juntando. Porque hay quien piensa que el gobierno solamente es decidir gastar y como no decide gastar, no gasta. No, no es así. Estamos en una crisis y seguiremos apoyando de acuerdo a nuestra competencia y de acuerdo a nuestras posibilidades. Ana Celia Lara, Televisa Puebla. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi pregunta es para el gobernador. Gobernador, el lunes pasado nos comentó que no se había podido hacer esta repatriación de las cenizas de los migrantes fallecidos en los Estados Unidos. Saber si esto se debe a que el consulado de Nueva York está cerrado aparentemente por los disturbios generados en los últimos días. Y también tengo otra pregunta para el secretario de Gobernación, si nos puede actualizar el traslado de reos a este penal COVID, si es que ha aumentado el número de traslados y también saber si ha aumentado el número de contagios en los centros penitenciarios de Puebla. Gracias. Sí, buenos días, Ana Celia. Actualizarte los datos que tenemos respecto al seguimiento de los contagios en los centros de reclusión del Estado. Se han aumentado 2 personas más, 2 reclusos más a los positivos de COVID. Hoy son provenientes del centro penitenciario de Ciudad Cerdán.
con el cual ya tenemos 3 contagiados en este centro penitenciario y con lo cual aumenta la cifra total a 85 reclusos contagiados de COVID. Y decirte que en cuanto a la repatriación de restos de poblanos que han fallecido, bueno, el reporte que hace el secretario de Gobernación son los reportes básicamente de una zona del país, Estados Unidos, fundamentalmente Nueva York, no es de todo el país. No tenemos comunicación con el resto del país, Estados Unidos, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores nos da información al respecto. ¿Sí? No nos da. Y no se dejó de ser fluida la comunicación con el cónsul de Estados Unidos. Yo espero que pronto, cuando en Estados Unidos se empiece a normalizar la situación de la pandemia, epidemia, coronavirus allá, y empiecen a fluir los trámites y que podamos repatriar los restos de los poblanos de esa zona, porque hay otros mexicanos de otras zonas de Estados Unidos de los cuales no tenemos noticia. Iván Reyes, Diario Cambio. Buenos días a todos. Preguntarle al doctor Huerta si tiene reportados casos de contagios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puesto que, en una denuncia que nos hacían, reportan que hay un contagiadero dentro de esta organización policíaca y que acusan precisamente a la secretaria de Seguridad, Lourdes Rosales, por no haber tomado medidas para prevenir contagios dentro de la corporación. Saber cuántos casos en específico son, y esas serían todas mis preguntas. Gracias. Doctor, si tiene datos, si no, pues diga que no tiene datos, ¿ya? No, actualizados no, se han dado atención a diferentes dependencias gubernamentales, entre ellas a Seguridad Ciudadana, a Seguridad Pública y a varias otras, pero el dato como tal que pide el compañero de los medios no lo tengo ahorita a la mano, mañana se los estaríamos proporcionando. Miren, no tiene que haber un ocultamiento de contagios en ninguna dependencia gubernamental de ningún orden de gobierno, por favor. Ya el contagio es comunitario, es horizontal. Pues claro que en cualquier dependencia puede haber contagios. Si los hay, pues simplemente hay que proporcionarles la atención adecuada para su curación. Yo no sé quién sea la instancia de salud que atienda a los integrantes del gobierno municipal. ¿Nosotros? ¿Cómo? De salud de nosotros. Son poblanos y tienen derecho a ello, pero no que vivían en un mundo feliz. ¿Sí? No, miren, a ver, no pasa nada. Nadie puede, el hecho de que haya contagios en alguna dependencia no es una causa de responsabilidad, por favor. Todos los contagiados poblanos serán atendidos por el sistema de salud del Estado. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Nadie puede ser dado de baja por estar contagiado. Se le manda a su casa y que nos busque, que vaya a la Secretaría de Salud. Así de simple. Si una dependencia gubernamental no les proporciona un sistema de seguridad social, de salud pública, pues ahí estamos nosotros.
Edgar Guzmán, ángulo 7. Quería preguntarle en primera instancia, ayer se dio a conocer a través de redes sociales que en San Gabriel Chilac, familiares de personas que fallecieron de COVID estuvieron convocando a las personas del municipio que acudieran al velorio, esto a pesar del riesgo que se tiene y que a pesar de que se le informara a la presidenta municipal, pues hizo caso omiso de esta situación. Entonces preguntarle si van a hacer revisiones, si van a exhortar al ayuntamiento para que no se dé esta situación y pueda generarse un riesgo mayor. Y por otra parte, preguntarle al subdirector si tiene el número de municipios con casos activos hasta el momento con lo que se agregaron en esta semana. Gracias, buenos días. Doctor Huerta, municipios activos hoy. Con casos activos ya suman 72 y los casos activos que mencionamos hace unos momentos suman, le digo el número exacto, 938. En donde ha habido casos de COVID son 112, según me acuerdo yo. 126. ¿De acuerdo? Muchos de esos casos ya sanaron. Ya. Hoy los casos activos, que son ¿cuántos casos activos, doctor? 938. 938 municipios, ¿están ubicados en cuántos municipios? 72. 72, ya esa es la respuesta. Y respecto a el caso de municipios que permiten las exequias de manera tradicional de fallecidos por COVID, pues le pido al secretario de Gobernación que tenga una comunicación oficial con todos los presidentes municipales para que recomienden a su población que las exequias hoy tengan un trámite ágil, rápido, respetando la dignidad de los muertos, de los fallecidos, de los familiares, que son los que hacen esos protocolos, pues que respetando ello, los presidentes municipales vean que eso sea con agilidad. Última pregunta, Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador, secretario y a los que están en la mesa. Preguntarle, los fines de semana por lo regular se colocan algunos tianguis en colonias, sé que el secretario de Gobernación ha estado platicando con ellos, pero ¿se implementará algún operativo en estas zonas, en los campos de fútbol, para que la gente pues no se reúna en demasía, que es lo que ha ocasionado pues el aumento de la transmisión comunitaria que ya se tiene? Y gobernador, saber cómo ha sido pues esta vinculación con los alcaldes, reiteradamente ha pedido su apoyo. Ya hay más apoyo de las autoridades municipales para pues incentivar a que la ciudadanía pues cumpla con las medidas sanitarias. Gracias, buen día. No quiero hacer señalamientos de si ha sido bueno, malo o regular, solo pedirles más colaboración, porque sí, quienes tienen que vigilar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos también son los ayuntamientos. Y en el caso del comercio ambulante son los ayuntamientos. Yo le pido al Ayuntamiento de Puebla que se involucre en que haya vigilancia sobre esta materia. ¿Sí me explicó? Que aplique los decretos, que se apliquen los decretos. Como orden de gobierno, aplique los decretos. Como el programa hoy no circula, nada más. Vamos a dar inicio a la segunda etapa de esta rueda de prensa con preguntas que no tengan que ver con el tema de salud. Iniciamos, Elena Domínguez, del Sol de Puebla. Hola, buenos días a todos. Gobernador, yo quiero preguntarle, el día de hoy, pues se conmemora el Día del Medio Ambiente y pues uno de los principales pendientes en esta materia es el saneamiento del río Atoyac. Le quiero preguntar, nos comenta que pues hay una crisis en las finanzas y demás. Al inicio de esta administración había anunciado la creación de un plan para el saneamiento de la cuenca. ¿Se verá afectado o frenado este plan derivado de esta
crisis, pues tanto de salud como económica, ¿cuándo se va a retomar? Si ya tienen también quizá una inversión programada para acciones del río Atoyac, y también ¿cómo va la investigación en torno al tema de los barcos adquiridos en la administración anterior, bueno, más bien la del exgobernador Antonio Gali, para el saneamiento de la cuenca de Valsequillo? Muchas gracias. Mira, efectivamente hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros tenemos en Puebla la sede nacional de la celebración de este día. No se pudo llevar a cabo una reunión física, pero vamos a partir de las 11 a tener una reunión por vía remota, pero van a estar representantes de la ONU, todo el esquema nacional, y yo como gobernador encabezaré la misma. Sin duda que somos un gobierno comprometido con el mejoramiento del medio ambiente, y creo que es un tema que a todos nos interesa, a todos nos mueve, y un pendiente de muchos años, de muchos gobiernos, ha sido el tema del Atoyac. Yo planteé al propio presidente de la República el proyecto de salvar al río Atoyac, rescatar al río Atoyac. Y es un proyecto que está pendiente. No tiene ni el estado de Tlaxcala, que es muy pequeño, ni el estado de Puebla la capacidad financiera para desarrollar. Permanentemente se le hacen inversiones. Nosotros el año pasado le hicimos una inversión de varios cientos de millones a las cuencas y hemos estado haciendo muchas inversiones al respecto. Pero la primera gran decisión que necesito el acompañamiento de la Federación y que no lo he podido conseguir es la cancelación de todas las fuentes contaminantes del río Atoyac. No puedes tú hablar de rescatar al río Atoyac sin clausurar todas las fuentes de contaminación. Empresas industriales, ¿sí? Granjas, todo lo que se vierte en toda la cuenca del río Atoyac, en su paso por territorio del estado de Tlaxcala y del estado de Puebla. Cualquier inversión que se le haga no tendrá sentido si se sigue permitiendo que ahí se viertan los desechos de granjas y de empresas. Y de eso vamos a dar a conocer la lista de los que contaminan el río Atoyac. Ya la tenemos. Y a ver si el Sol de Puebla publica la lista de personas. ¿Sale? Vamos a hacer una cruzada de todos para salvar al río Atoyac. Y claro que el gobierno del estado, con sus propios recursos, que es los que ha estado invirtiendo, le va a seguir invirtiendo al rescate del río Atoyac. Pero lo que va a hacer mi gobierno, si la Federación no me acompaña, si el estado de Tlaxcala no me acompaña, a quien ya se los planteé a ambos, aún con atribuciones limitadas, porque son más de la Federación, voy a clausurar todas las fuentes de contaminación del río Atoyac. A ver, en muchas zonas de la ciudad de Puebla, el olor es insoportable. Pero ¿saben cuándo? Cuando se vierten los desechos. ¿Y cuándo se vierten los desechos? Los fines de semana. Y algún día,
o 2 días específicos. Cuando ya no hubiera fuentes contaminantes, ya no habría olor y habríamos dado el primer gran paso para rescatar el Atoyac. Ojalá me haya expresado de manera clara. Hugo Sánchez, 5 Radio. Gracias, gobernador. Buenos días a la mesa. Gobernador, la pregunta es en torno al acuerdo que ya se llegó con los elementos de la Policía Estatal. Es un incremento del 20% en prestaciones. Por supuesto, hay mejoras económicas, pero el tema es de dónde saldrá el recurso, cuánto es lo que va a erogar el gobierno del Estado, sobre todo porque ahora que habla de que con esto de la pandemia está muy apretado, será una partida extraordinaria, vienen recursos de la Federación, se tomará de otras áreas. ¿Cómo se va a hacer para poder enfrentar este acuerdo con los policías? Muchas gracias, gobernador. No es en prestaciones, es 14% al salario base y 20% al salario neto. Por favor, entiéndase. Ese es el gran acuerdo que se llevó a cabo primero el día martes con representantes de todos los sectores de la policía y el día de ayer con los policías que estaban en paro. ¿De acuerdo? Fue con las dos partes. El martes llegamos a ese acuerdo con los diferentes representantes de la policía, de más de 7,000 policías. Y ayer ese mismo acuerdo se extendió a hacerse con los paristas. 14% de aumento al salario base, 20% al salario neto. A ver, yo primero quiero establecer mi reconocimiento a todos los policías del Estado de Puebla. Quiero hablar de ellos como personas comprometidas con su función de resguardar a la sociedad, de combatir a la delincuencia, de llevar a cabo acciones de prevención, de investigación contra la delincuencia. Gracias a la Policía Estatal y a las acciones de la Fiscalía General del Estado, hoy en Puebla tenemos una situación sensiblemente mejor a la que hace pocos meses había. Así es que mi reconocimiento a todos. Por 8 años, los gobiernos del Estado abandonaron a los policías, los abandonaron y los olvidaron de sus aumentos salariales y los llevaron a condiciones de trabajo muy complicadas, muy complicadas. A partir de que llegamos a esta actividad gubernamental, la Secretaría de Seguridad Pública está integrada por personal en sus diferentes actividades que son distintas a las que había instaladas. Hoy los policías no pagan las llantas de las patrullas que tienen, no pagan la gasolina. Hoy combatimos la corrupción dentro de la policía. ¿Sí? Así hay que ver. Hoy la policía combate al delito. Así hay que reconocerlo, de todos.
Por eso la disposición que hubo de resolver las cosas ayer es un hecho que debe de reconocerse, Un seguro de vida que ya existía, pero que no lo tenían claro, ¿sí? Considerable, que fue establecido al inicio de este gobierno y que no se tenía como referencia, y que ellos inclusive no lo tenían como referencia, ¿sí? Apoyos de los que se han dado, pero que hoy se establecen en acuerdos por escrito para diferentes casos urgentes, el reconocimiento a su actividad y un mejoramiento en la relación entre mandos y policía, y desde luego todo este despliegue de protesta que hicieron será reconocido como un derecho de ellos, sin ninguna represalia, sin ningún reproche. Somos un gobierno que quiere trabajar bien con sus propios integrantes. Los felicito a todos porque hicieron a un lado la influencia malintencionada de agentes externos que quisieron meterse a desestabilizar. Los felicito y estaremos en el gobierno haciendo esfuerzos por invertir cada vez más recursos a los temas de seguridad. Y invertir cada vez más recursos a los temas de seguridad implica mejorar las condiciones de los policías. Cada aumento que se da es parte de una planeación. En la Secretaría de Finanzas hay una subsecretaría de planeación y todos son corridas, en donde interviene la Secretaría de Administración, que es la que elabora la nómina, y la Secretaría de Planeación, y el impacto que provoca todo eso en materia de impuestos, en materia de gasto y todo lo demás. Tenemos los recursos. Nosotros hemos enfrentado el tema COVID porque tenemos finanzas sanas. Yo no estoy pensando en pedir prestado, ¿eh? Yo no estoy pensando en pedir prestado a los bancos. Y no necesito pedir prestado para pagar nómina, porque está prohibido por la ley de disciplina financiera. Tenemos los recursos para afrontar este aumento salarial y para ejercer el gobierno de manera tranquila. No estamos como en otros estados donde ya no tienen ni siquiera para pagar las quincenas. No, aquí estamos bien. Estamos bien. Somos un gobierno austero, un gobierno ordenado. No somos opulentos. No. No somos opulentos. Somos diferentes. Entonces, hay los recursos para invertirle a la seguridad pública. Recuerda que ahora ya compramos 1,000 patrullas, armamento. Nuestros policías reciben alimentación digna. Todos los días nuestros policías reciben alimentación digna, no como antes era, que les dejaban hacer muchas cosas. ¿Sí me explico? A cambio, no les daban ninguna prestación, ninguna nada. No, estamos obligados a garantizar la dignidad
de los policías. Y qué bueno que llegamos a un gran acuerdo, y bueno, los dejamos a los malintencionados con las cajas destempladas. Se quedaron boquiabiertos de que querían ver sangre y no. Acá en este gobierno hay experiencia y hay sensibilidad. Gracias por tu pregunta. Última pregunta, Violeta García, Ultra Noticias. Gracias, muy buenos días. En ese sentido va mi pregunta, gobernador, saber, una vez de que ya se solucionó este conflicto de los elementos de la Policía Estatal y se hacen señalamientos contra funcionarios del Ayuntamiento de Puebla y exfuncionarios estatales, usted los llama agentes externos, saber si el gobierno del Estado va a emprender alguna denuncia, alguna acción legal en contra de estas personas. Y también si nos pueden comentar la situación que se vivió ayer en torno al intento de linchamiento de elementos de la Policía Estatal del área de investigación en la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. ¿Y qué va a pasar con la industria militar? Se esperaba que a mitad de año se terminara ya por lo menos la cuarta y quinta etapa, pero ¿qué ha sucedido? Esas son mis preguntas. Gracias. No tengo información sobre los trabajos, el avance de los trabajos en las células. Seguramente han de estar ya a punto de concluirse. Cuando yo estuve por allá acompañando al presidente de la República y en ocasión anterior, pues eran muy avanzados, impresionantes, conózcanlos. Se pueden pasar un buen fin de semana ahí con la familia y sus hijos se van a quedar boquiabiertos porque van a visitar un lugar como aquellos que sirven de staff de una película de Arnold Schwarzenegger. Vayan a verlos ahí en la célula en Oriental. Entonces deben estar por terminar. Ya deben estar inclusive armando ciertos productos, porque los militares no paran. Ahí estamos nosotros subsidiando una escuela, nosotros, de 200 millones de pesos. ¿Sabían eso? Sí. Estamos nosotros subsidiando una escuela de 200 millones de pesos. Una escuela que va a tener kinder, primaria, secundaria, de alto nivel. Y nosotros le estamos entregando el dinero a los militares para que ellos ejecuten la obra. Una obra espectacular. Y respecto a, ¿cuál era el complemento? A Tonantzintla. Miren, lo de Tonantzintla, no quisiera dar una opinión sobre los hechos porque apenas son versiones. La versión que tiene la Secretaría de Seguridad Pública es el caso de un robo de auto denunciado por su propietario, al cual acudieron a asistirlo 3, 4 elementos de la Policía Estatal en un vehículo no oficial, bueno, mejor dicho, no rotulado, y cuando el presunto ladrón del vehículo llegó a refugiarse no a la iglesia, sino al atrio de la iglesia, ahí llegaron y lo aprendieron. Y que salió en ese momento una mujer, que no voy a decir quién es para no, porque está identificada, pues, que es una mujer que no es cargo público, pero tiene una función, parece tía del presunto ladrón, y empezó a gritar, ¿sí?,
ladrones quieren robarle a la iglesia, cuando lo que estaban haciendo eran policías que estaban deteniendo al ladrón del vehículo. Y entonces llega la gente, como siempre, se arremolina, los detiene, los golpean y queman 2 vehículos. Uno propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública y otro un vehículo particular que no conocemos por qué lo hacen, ni de quién es. De todos estos hechos conocerá la Fiscalía General del Estado, los investigará y bueno, desde luego, fincará en su caso las responsabilidades pertinentes. Es lo que te puedo decir ocurrió. Y es la versión de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Ya? Es todo, señor. Gracias, muchachos.